Saludos, en esta sesión vamos a conectar una base de datos escrita en SQL Server a una aplicación de PyQt. Para ello vamos a utilizar esta pequeña tabla de productos de ejemplo, la cual contiene campos como ID producto, nombre de producto, descripción, precio, cantidad y un ID de categoría porque se encuentra relacionada con una tabla categorías. Para mostrar estos datos que tenemos en nuestra base de datos, vamos a utilizar el control que se llama Table Widget. Ese control, la característica que tiene es que nos permite modificar las columnas que se van a mostrar en nuestro diseñador. Para ello vas a dar un clic derecho y en editar ítems. Acá, si seleccionamos el signo más, nos aparece el nombre de la columna y por ejemplo le podemos agregar código y vamos a mostrar el código del producto. Si le damos OK, observen que acá nos muestra la primera columna y así sucesivamente podemos ir agregando las otras columnas que nosotros necesitamos agregar. Por ejemplo, el nombre del producto, también vamos a agregar la descripción, el precio y la cantidad. Vamos a agregar esos tres elementos acá, de esta manera. Lo que vamos a hacer acá es que los datos que tenemos en nuestra consulta, en nuestra base de datos, cada uno de esos datos van a caer respectivamente en cada una de estas columnas. Para terminar nuestro diseño solamente adaptamos el formulario que se adapte en todas las columnas. Y una vez estamos listos con nuestro diseño, solamente cambiamos el nombre a ese control y modificamos la propiedad Object Name. Y le vamos a colocar tbl productos. A nuestro formulario, a nuestro for, le vamos a cambiar también el nombre y le vamos a poner frm productos. Y con esto trabajamos o hemos terminado nuestro formulario. Es lo único que vamos a necesitar trabajar acá en nuestro Qt Design. Y ahora tendríamos que pasar a convertir este archivo a un archivo con extensión .py para poder trabajarlo en nuestro código Python. Una vez hemos construido nuestro archivo .ui, es decir, nuestra interfaz gráfica, ahora tenemos que realizar la conversión a un archivo Python. Para ello abrimos solo una terminal en la carpeta y esa terminal lo que va a tener o el comando que vamos a ejecutar en esa terminal va a ser el py cfile con el comando -o seguido del nombre del archivo que nosotros queremos que tenga, por ejemplo productos vista.py porque es la extensión, y el archivo origen que en nuestro caso se llama mostrar datos 1. .ui. Y ahora ejecutamos este comando presionando enter y observamos que nos crea nuestro archivo .python. Una vez hemos realizado la conversión de nuestro archivo .ui a nuestro archivo Python, ya vamos a ver nuestro código Python con todos los elementos que contiene nuestro formulario. Como el objetivo de este pequeño ejercicio es conectarnos a una base de datos, entonces vamos a crear un archivo que va a ser el archivo que va a gestionar nuestra conexión. Y en este caso le vamos a poner conexión.py, connect.py o el nombre que ustedes gusten para establecer la conexión a nuestra base de datos. Para esto
vamos a necesitar primero importar las librerías necesarias. Y vamos a importar del módulo PyQtify y vamos a importar de ese paquete el paquete Qt SQL. Y de ese paquete vamos a importar el QSQL Database, el QSQL Query y el QSQL Query Model. Esas serían como las librerías que vamos a requerir para utilizar o para crear nuestra conexión. Luego de esto vamos a crear las variables que nos van a servir para almacenar nuestros datos. Por ejemplo, una variable para el nombre de nuestro servidor, para el nombre de nuestra base de datos, el usuario y la contraseña que vamos a manipular. Lo vamos a hacer de esta forma: server name, y esto va a ser igual a nuestro nombre, al nombre de nuestro servidor, que en este caso el nombre de mi servidor SQL Server es este. El nombre de la base de datos que en nuestro caso se llama BD Restaurante. Tenemos acá también el nombre de usuario, y esto va a ser igual al usuario por defecto que tenemos, o si tenemos un usuario personalizado en nuestra base de datos, que en este caso sería SA, y el password que tenemos por defecto en nuestra base de datos. Esta sería como las variables que van a cambiar dependiendo del motor donde nos vamos a conectar, las características, la base de datos y el usuario y contraseña que vamos a modificar. Luego vamos a crear una función que se va a llamar conexión. Y esta función lo que va a generar va a ser un connection string. Y el connection string va a ser igual, vamos a utilizar este formato, vamos a utilizar los format y esto va a ser igual. Y lo primero que solicita nuestra cadena de conexión es el driver. ¿Y a qué es igual ese driver? Ese driver va a ser igual al motor que vamos a utilizar, que en este caso es SQL Server. Punto y coma, pleca, y comenzamos a escribir los otros elementos de nuestra conexión. El siguiente sería el server, el nombre del servidor, y eso va a ser igual a este elemento que tenemos acá, a nuestro server name. También punto y coma, luego el nombre de la base de datos, que va a ser igual al parámetro que le estamos pasando por acá.
Luego vamos a definir el nombre de usuario, que para esto utilizamos dentro de la conexión se usa el USID o User ID. Y pasamos como parámetro el username. Y por último la contraseña, que para la contraseña se utiliza el PWD, que es como la abreviación que se utiliza dentro de la cadena de conexión. Y pasamos nuestra cadena de conexión. Y con eso crearíamos nuestra cadena de conexión que se va a ejecutar para mostrar ese elemento. Luego de esto vamos a crear una variable global para poder acceder a ella en otras partes dentro de nuestro elemento, que se va a llamar BD. Se va a llamar BD. Y con esta es la que vamos a realizar la cadena de conexión. Le vamos a colocar el add database y vamos a abrir la conexión. Esa va a ser la variable que va a gestionar esos elementos. Pero necesitamos crear una pequeña validación. Esta validación nos va a servir para verificar que no exista una conexión abierta previa al momento de ejecutar un bloque de código, si ya existe o si no existe, y si ya existe, que tome esa conexión ya por defecto. Y para eso vamos a utilizar esto, el QSQL database.contain. Si esto contiene un Qt SQL default connection, entonces el BD va a ser igual a QSQL database.database, ya que va a ser igual al default connection, porque ya existe. Le estamos indicando que ya existe, o preguntándole si ya existe una conexión, entonces asigna esa conexión ya, no tienes que cambiarla. Si no, entonces nuestra variable db va a ser igual a QSQL database. Y aquí vamos a definirle el driver que vamos a utilizar. Dentro de la documentación de Qt de PyQt vamos a verificar que para conectarnos a SQL Server utilizamos el driver QODBC. Ya está por defecto que ese es el driver. Si es para MySQL, es MySQL. Y así ustedes pueden buscar o se pueden guiar en la documentación oficial para verificar el driver respectivo. Luego db va a ser igual set database, aquí sería punto set database name, y aquí le vamos a pasar el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar o la cadena de conexión. Y entonces aquí sí le vamos a pasar nuestro connection string. Y por ejemplo vamos a verificar o vamos a abrir la cadena.
Vamos a hacer una pequeña prueba. Si db punto open, es decir, si la cadena fue abierta, entonces que nos muestre un print como un modo de prueba para verificar que la conexión se hizo correctamente. Conexión correcta. Y que me retorne verdadero. Si no, vamos a ejecutar o vamos a mostrar otro mensaje que me diga conexión incorrecta y que me retorne false. Y con esto ya tendríamos como nuestra cadena de conexión realizada para verificar si se conecta o no. Vamos a ejecutar eso, vamos a mandar a llamar el método conexión y ejecutamos para verificar que funcione. Si observan, aquí me dice que la conexión fue correcta. Significa que ya tenemos nuestra base de datos conectada con Python. Lo siguiente que tenemos que hacer ahora es trabajar con nuestro método para mostrar datos. Para mostrar eso, ya no requerimos este método, el llamado a este método. Vamos a crear otra función que se va a llamar mostrar datos. Y esa va a recibir un SQL statement, o por así decirlo, para que lo comprendamos un poquito mejor, va a recibir un SQL, un string SQL. Y primero, para poder ejecutar esa consulta, necesitamos llamar el método conexión, es decir, abrir la conexión a nuestra base de datos. Luego vamos a crear una variable query o consulta, como ustedes gusten llamarlo, y esto va a ser igual a un QSQL query y que espera como parámetro la sintaxis SQL de nuestra consulta. Y aquí estamos ejecutando una consulta y quiero que esto me retorne la consulta de esa manera. Y con eso ya tenemos como un método para mostrar datos. Lo que va a cambiar va a ser el controlador que vamos a enviarle, es decir, para productos yo tengo que crear un controlador específico para enviar esos datos de los productos que vamos a mostrar. Entonces tenemos que crear otro archivo que va a ser como nuestra ventana principal, que va a mandar a llamar el formulario y se va a conectar con este archivo conexión y va a generar las consultas respectivas. Ese archivo le vamos a colocar, por ejemplo, principal producto. .py. Este archivo será el que vamos a construir en base al llamado del formulario y en base a conexión para que nos muestre los datos respectivos. En el archivo principal productos que hemos creado, vamos a importar las librerías necesarias para poder ejecutar nuestro formulario. Vamos a importar de PyQtify los QWidget. Los QWidget, y de esto vamos a importar los QTable widget items.
para manipular la tabla. También vamos a importar de PyQt la clase QWidget. Y le vamos a poner un alias para que nos resulte más fácil al momento de llamarlo. También vamos a importar nuestro formulario. From producto vista, importar la clase que tiene. Si vamos a ver nuestro archivo, la clase que tiene es esta. Entonces esta es la que vamos a importar. Import UIForm. Esos serían como los elementos que vamos a necesitar. Y también vamos a importar la clase conexión. Porque vamos a manipular la conexión. Desde este elemento la vamos a abrir para poder gestionar las consultas. Luego vamos a crear nuestra clase que se va a llamar producto ventana, y esta va a recibir un parámetro, y el parámetro que va a recibir va a ser del tipo Qtw y le vamos a enviar los QWidgets. Dentro de eso vamos a definir nuestro constructor y vamos a definir el método super con sus respectivos parámetros. A nuestro constructor, aparte del self, le vamos a pasar como argumentos de tipo arreglo y argumentos de tipo diccionario. Estos mismos parámetros son los que le vamos a pasar como parámetro a nuestro método super. Luego vamos a decir self.ui va a ser igual a la clase. Que sería esta. Self.ui .setup.ui y le pasamos como parámetro self. Esos serían los elementos que va a contener nuestro constructor. Y para ejecutar el formulario, que se muestre el formulario, definimos nuestro método, creamos un if si name es igual a main, entonces vamos a crear una variable app
que va a ser igual al widget, al elemento que hemos importado, punto application. Creamos un widget y esto va a ser igual a nuestra clase. Y vamos a mostrar el widget. Y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y con eso ya podríamos visualizar nuestro formulario. Acá está. Tenemos el formulario con una tabla vacía. Ahora tendríamos que definir el método que vamos a necesitar para cargar los datos, y para eso vamos a crear un método que se llame datos y lo vamos a definir dentro de nuestra clase. Y se va a llamar datos. Aquí vamos a crear una variable tabla que va a ser igual a self.ui. El nombre de la tabla, que en nuestro caso le habíamos colocado tabla productos. Luego decimos que nuestra conexión va a ser igual a cn, que es el elemento que hemos creado acá. Ahora definimos nuestra consulta SQL. Y como en nuestra tabla tenemos que íbamos a mostrar estos campos, entonces vamos a tener algo como este. Tenemos esta consulta que me está retornando todos estos valores, pero si la queremos segmentar, es decir, mandar solo los parámetros que vamos a necesitar, vamos a mandar el ID producto, el nombre del producto, la descripción, el precio y la cantidad. Entonces, si ejecutamos esta consulta, nos retorna esos valores. Entonces, esta consulta es la que nos vamos a llevar a nuestro código. Y va a ser igual a nuestro SQL acá. Luego vamos a tener, o vamos a decir que los datos de los productos va a ser igual a connect, que sería eso, punto mostrar datos, que sería el método que tenemos acá. Y nos dice que espera un parámetro, que es el parámetro SQL, que le estamos pasando la consulta. Y con eso ya tenemos, o ya hemos mostrado nuestros datos. Y ahora nos toca recorrer estos datos para irlos cargando en la tabla. Y para ello vamos a crear unas filas que va a ser igual a 0. Y definimos un while. Mientras datos P
punto next. Y dentro del while vamos a decir que en nuestra tabla punto insert row, y va a insertar una fila, esa que sería en la posición 0. Entonces acá le vamos a empezar a colocar cada uno de los valores que vamos a almacenar. Y primero lo que vamos a hacer es crear como las variables. Nombre producto va a ser igual a un qtable widget items. Lo convertimos a un string. Datos p.value. Y le pasamos como parámetro 0. Porque sería como sería 1. Porque sería como el nombre del producto que estamos pasando. Vamos a pasar también el código. Ese sí sería el 0. Y sería de esta misma forma. Para que nos muestre los datos respectivos. Y tendríamos que ir haciendo eso para cada uno de los elementos que vamos a trabajar. El nombre, la descripción, ese ya sería el 2. Sería la descripción, el precio, y la cantidad. Serían como las variables que vamos a obtener de nuestra consulta, y lo estamos almacenando en esos elementos. Luego que ya los tenemos, vamos a decir tabla.setItem. Y le vamos a pasar en qué fila pertenece, luego a qué columna pertenece y el valor que le vamos a pasar, que sería código. La fila, la columna a la que pertenece y el valor que estamos pasando. Entonces eso lo tendríamos que hacer la cantidad de veces según el nombre de los campos que estamos pasándole como parámetro. Y lo que va a cambiar acá sería como el valor de las columnas. De esta manera. Luego de eso tendríamos que definirle que la fila va a aumentar en un valor. Y luego del while vamos a decir que connect.db.close para cerrar la conexión a nuestra base de datos. Entonces ya tenemos nuestro método que en teoría nos está cargando los valores de la consulta. ¿Dónde vamos a colocar este método? ¿Dónde vamos a llamar este método para que se ejecute? Lo vamos a llamar dentro del constructor, acá.
Entonces vamos a decir que va a ser igual, self.datos, de esta manera. Si no tenemos ningún error, al ejecutarlo nos debería demostrar los datos. Y si observan, acá tenemos los registros: el código, el nombre del producto, la descripción, un precio. Y si se fijan, acá tengo un problema que le estoy pasando las cantidades, le pasé otro parámetro. Vamos a verificar nuestro código y acá le estoy pasando cantidad, pero acá les dejé el valor 1, que sería este. No tiene que ser el 1, tiene que ser el valor 4, que sería este de acá. Ahora sí, volvemos a ejecutar. Y ya tenemos los datos correctamente ordenados: código, nombre del producto, la descripción, el precio y la cantidad. Y de esta forma mostramos los datos en una tabla utilizando un table widget.